Hola chicos, a través de este video voy a hacer un repaso de campos y cargas. Imaginemos que este pizarrón es un espacio en el cual yo voy a ubicar una partícula con carga puntual. ¿Sí? Esa partícula está ubicada ahora en el espacio. Y ubico otra partícula de carga puntual que es idéntica. Supongamos que estas partículas tienen carga negativa ambas y se encuentran entre sí a determinada distancia. Lo que vamos a observar es que en este espacio, cuando ubicamos dos cargas de igual sentido, negativas, dos cargas de la misma medida, lo que vamos a notar es que entre ellas se produce una fuerza de rechazo entre ambas. No las vamos a poder acercar, sino que ambas van a ejercer una fuerza muy fuerte de rechazo entre sí. ¿Qué pasa si yo esas cargas del mismo signo las ubico en este espacio, pero a una distancia mayor? Lo que voy a notar es que entre ellas va a haber una interacción, va a haber un sentido de rechazo también, pero esa fuerza va a ser menor, ¿sí? La distancia fue mayor en que yo las ubiqué, pero la fuerza de rechazo entre ambas es menor. Sin embargo, acá la fuerza de rechazo fue mayor, pero su distancia era más pequeña, era menor. Eso ocurre cuando las fuerzas son de igual signo, son negativas. Bien, ahora cambiando de situación, lo que yo ubique en el espacio es una carga negativa, pero en su cercanía ubiqué una carga positiva, o sea que acá los signos son diferentes, con una distancia menor y una distancia considerablemente mayor. Lo que se va a observar en el comportamiento del acercamiento o interacción entre estas dos cargas de signo distinto es que lo que va a suceder es va a haber una atracción entre ellas. Cuando la distancia es menor, la atracción aumenta. Es muy fuerte la atracción cuanto más cerca están esas cargas de distinto signo. En cambio, cuando la distancia es mayor, las fuerzas de atracción entre ellas disminuyen, ¿sí? Lo que podemos deducir de las interacciones anteriores es que cuando las cargas, que ahora las vamos a representar con un signo, con la letra Q, cuando las cargas son de distinto signo, lo que se produce entre ellas es una atracción. Y cuando las cargas son de igual signo, lo que se va a producir entre ellas es una interacción de rechazo. Otra cosa que podemos concluir de las interacciones anteriores es que cuando la distancia crece entre las cargas, la fuerza entre ellas es menor. Y cuando la distancia disminuye entre las cargas que interaccionan, la fuerza que se produce entre ellas aumenta considerablemente. Lo que podemos deducir de esta relación de distintos sentidos de aumento y disminución es que la proporcionalidad entre distancias y fuerzas es inversa. Coulomb, profundizando los trabajos que había realizado previamente Newton con la fuerza gravitacional, Coulomb trabajó empíricamente y llegó a lograr, a conseguir la fórmula de la fuerza electroestática. Él, a través de varios estudios, descubrió una constante que siempre estaba presente en esta fórmula. Y, multiplicando esa constante por la multiplicación entre las cargas dividido la distancia elevado al cuadrado, lo que se lograba era descubrir la fuerza resultante que se obtenía entre esas cargas que interaccionaban entre sí.
pasemos a un ejemplo. En esta situación tenemos una partícula 1 con carga puntual de 3 por 10 a la 6 coulomb y una partícula con una carga puntual negativa de menos 4 por 10 a la 6 coulomb. Ambas cargas están separadas por 3 centímetros, que yo ya pasé a metros porque tiene que estar en esta unidad para trabajar con las unidades que tiene la constante de la fuerza eléctrica. Como vemos, las cargas son de distinto signo, entonces ya podemos adelantarnos a que la fuerza que va a haber entre ellas va a ser de rechazo. Lo que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula de la fuerza electromotriz nuestros valores. La constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y lo voy a multiplicar por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2, que acá le saqué el signo negativo. Vamos a trabajar con valores positivos porque ya sabemos que la fuerza que va a haber entre ellas al tener las cargas distintos signos va a ser de rechazo. Y en el denominador puse la distancia elevada al cuadrado. Resolviendo el cálculo que teníamos en el numerador, la multiplicación de ambas cargas me dio 1,2 por 10 a la 13. Y en el denominador, la distancia elevado al cuadrado me dio 9 por 10 a la menos 4. Esta distancia estaba en metro. Metro al cuadrado va a ser la unidad. Y arriba multipliqué 2 coulomb, coulomb por coulomb, multiplicación de igual base, los exponentes se suman, me da coulomb al cuadrado. Si simplificamos unidades, coulomb con coulomb se va, y metro cuadrado con metro cuadrado se va, siendo así un resultado que nos va a dar en newtons. El resultado que me da este cálculo es que la fuerza de rechazo entre la carga 1 y la carga 2, que se encuentran a tan solo 3 centímetros de distancia una de otra, es 1,2 por 10 a la 26 newtons. Como sabemos, si hubiera aumentado la distancia, como la relación entre distancia y fuerza es proporcionalmente inversa, si hubiéramos aumentado la distancia, este valor iba a ser menor. Y si hubiéramos disminuido aún más la distancia que separaba a ambas cargas, este valor iba a ser más grande. Lo mismo pasa si estas cargas hubieran sido de mayor tamaño. Con la fuerza, las cargas tienen una relación directa. O sea que si multiplicábamos cargas mayores, la fuerza iba a aumentar considerablemente. A partir de la ley de Coulomb, lo que podemos determinar es que la relación entre fuerzas y cargas es de proporción directa. Y la relación entre fuerza y distancia es de proporcionalidad inversa. Si aumenta una carga, aumenta la fuerza, pero si aumentamos la distancia, la fuerza disminuye. ¿Por qué en la fórmula la distancia está al cuadrado? Enfoquémonos solamente en la fracción donde se dividen los productos de las cargas y la distancia al cuadrado. En el numerador se ubica el producto de ambas cargas, Q1 por Q2. Y en el denominador también se están multiplicando dos distancias. Se está multiplicando la distancia de Q1 a Q2 por la distancia de Q2 a Q1. Estos segmentos, que va desde Q1 a Q2 y de Q2 a Q1, tienen las mismas medidas. Es decir, que estamos multiplicando dos números que son idénticos. Y en una multiplicación, cuando multiplicamos dos números que son idénticos, lo que se hace es sumar los exponentes. Entonces, si tenemos dos veces multiplicada la misma distancia, es lo mismo que decir
distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué es un campo? En un comienzo habíamos dicho que en este espacio que está vacío podíamos ubicar cargas puntuales, que vamos a nombrar Q1 y vamos a nombrar a esta carga Q2. Ambas tienen distintos signos. Q1 es positiva y Q2 es negativa. En este espacio que antes estaba vacío, ahora, gracias a la presencia de estas cargas, se producen modificaciones en sus entornos. La carga positiva, si se pudiera observar su comportamiento, se va a sentir atraída hacia Q2. Este comportamiento típico de las cargas nos demuestra que tienen dos posibilidades. Cuando la carga es positiva, las flechas direccionales son salientes de la carga, y cuando la carga puntual es negativa, las flechas direccionales son ingresantes. A diferencia de la fuerza gravitacional, si nosotros nos paramos sobre el planeta Tierra, la fuerza gravitacional siempre es ingresante. En cambio, en las fuerzas eléctricas hay dos tipos de sentidos: direcciones salientes y sentidos de ingreso, que van a depender del signo de cada carga. Entonces, ¿qué es un campo? Un campo lo podríamos definir que es esta zona, este espacio que se encuentra modificado o alterado gracias a la presencia de cargas eléctricas. Campo gravitacional y campo electrostático. Si observamos esta imagen, podemos decir que es un modelo representativo, no es la realidad, sino que es un modelo que trata de esquematizar el sistema solar. En el centro está el Sol, que tiene el 99% de la masa del sistema solar, y a su alrededor se representaron con esos círculos las órbitas de los planetas que giran a su alrededor. En el siguiente dibujo estamos viendo la estructura de un átomo. En el centro, el núcleo, que tiene el 99% de la masa del átomo, y a su alrededor órbitas donde giran los electrones. El núcleo tiene una carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Ese orden que se mantiene en esa estructura se debe gracias a las fuerzas eléctricas que se manifiestan y que se mantienen entre esas partes que constituyen el átomo. En el sistema solar, ese orden que se mantiene entre los planetas que giran alrededor del Sol, evitando colisiones entre sí, se debe gracias a los campos gravitacionales que se dan entre ellos, entre las masas y las distancias.